Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta importante conferencia denominada Gestión de la Calidad y Reuso del Agua. Y antes de empezar, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, tiene un importante mensaje para todos. En estos momentos que necesitamos reactivar nuestra economía, unidos y generando un espíritu de apoyo mutuo entre los peruanos, incentivando las compras de productos nacionales, entre ellas la compra a nuestros agricultores peruanos, vamos a compartirles el siguiente video. Durante estos tiempos difíciles, hay peruanos en el campo que no han dejado de producir. Ellos son la fuente fundamental de nuestra alimentación, llevando productos de la chacra a la olla a los hogares peruanos. Al comprar alimentos de los agricultores, aseguras un mejor futuro para sus familias. Cómprale al agricultor peruano. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Riego. Y luego de ver este interesante video, le vamos a dar la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en este momento en la videoconferencia que organiza la Autoridad Administrativa del Agua, Chaparrachincha, de la Autoridad Nacional del Agua. Antes de dar inicio a esta importante conferencia, que además va a tener dos exposiciones importantes, tanto la gestión de la calidad como el reuso del agua, vamos a tener las palabras de bienvenida del director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, el ingeniero Alberto Osorio Valencia. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lady. Buenas tardes con todos los que están conectados hoy día en esta videoconferencia, Gestión de la Calidad y Reuso del Agua, que está organizando la Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha. Esta exposición, videoconferencia, la va a hacer efectiva nuestra bióloga Rebeca Uribe, que trabaja en la Administración Local de Agua Ica, especialista de calidad de esta ala. Bueno, comentarles también que la Autoridad Nacional del Agua, en torno a la calidad, es una responsabilidad bastante grande que se tiene. Nosotros tenemos como ANA la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y un eje importante es justamente gestión de la calidad. Gestión de la calidad en torno al trabajo que se realiza en las triples A y en las salas. Básicamente tiene que ver con el tema de monitoreos de calidad a lo largo del año, tiene que ver con identificación de fuentes contaminantes, tiene que ver también con trabajo que se tiene que hacer con el Planefa, y también otro tema importante es el tema del reuso del agua. La Autoridad Nacional del Agua promueve el reuso de los recursos hídricos. Es el único derecho de uso de agua que en todo caso es gratuito. Toda aquella persona natural o jurídica que tiene una autorización de reuso no paga a la Autoridad Nacional del Agua por concepto de retribución económica. Todo esto seguramente va a ser expuesto por la bióloga Rebeca Uribe. Por eso es importante estar todos presentes y pendientes de esta exposición que realiza la Autoridad Nacional del Agua esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Alberto Osorio, que nos ha acompañado en esta parte inaugural de la exposición, que es además parte de todo el trabajo de sensibilización y fortalecimiento de capacidades que realiza la Autoridad Nacional del Agua desde sus distintas sedes, y en esta ocasión desde la ciudad de Ica. Vamos a iniciar con la primera exposición a cargo de la bióloga Rebeca Uribe. Ella es bióloga egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con experiencia en el sector privado durante varios años, aseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria en el sector agroindustrial, en el sector público, en la gestión de calidad de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y actualmente viene desempeñando precisamente el puesto de analista de calidad de recursos hídricos en la Administración Local del Agua Ica, magíster en gestión pública, con cursos de especialización profesionales en gerencia política, gobernabilidad y gestión pública de la Universidad Católica. Bióloga Rebeca Uribe, la dejamos enseguida con la exposición. Muy buenas tardes, Lady, muy buenas tardes, ingeniero Osorio, y a todos los que están participando de esta jornada esta tarde. Bueno, sí, precisamente la tarde de hoy nos congrega para participar de un tema muy importante, que es la gestión de la calidad que se realiza
en la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. Se evidencia la presentación, ¿verdad, Lady? Sí, la vemos muy bien. Bueno, entonces iniciamos. Como ya lo mencionaba el ingeniero Osorio, nosotros como Autoridad Nacional del Agua somos el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Hemos sido creados mediante decreto legislativo 997 del 13 de marzo del 2008, en la primera disposición complementaria. Es responsable del funcionamiento del sistema en el marco de lo establecido en la ley. Precisamente por ser parte de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, este sistema está conformado por un conjunto de instituciones, principios, normas y procedimientos, ¿no? Que incluye técnicas e instrumentos mediante el cual el Estado se organiza para desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, así como la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos. Asimismo, estamos conformados a nivel nacional, estamos organizados de manera desconcentrada a través de 14 autoridades administrativas del agua, 71 administraciones locales de agua y 12 consejos de recursos hídricos de cuenca. Precisamente la AAA Chaparra Chincha conforma la segunda unidad orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, órgano desconcentrado, perdón, de la Autoridad Nacional del Agua, y a su vez está conformada por 6 administraciones locales, que son las unidades orgánicas de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, que abarca las salas Chaparra Carí, la Administración Local de Agua Grande, a la Ica, a la Río Seco, a la Pisco y a la San Juan. Estas 6 administraciones locales forman parte de la AAA Chaparra Chincha. Algunas de nuestras funciones como Autoridad Nacional del Agua está precisamente la administración y la vigilancia de las fuentes naturales de agua. Autorizamos volúmenes de agua que se utilizan y distribuyen en las EPS y juntas de regantes. Evaluamos instrumentos de gestión ambiental. Se otorgan derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reuso de agua residual tratada. Autoriza obras en fuentes naturales de agua, así como conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Cuál es la labor de las autoridades administrativas del agua? Nosotros como Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha tenemos funciones establecidas dentro del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, que fue aprobado mediante Decreto Supremo 018-2017 Minagri, ¿no? El cual se establecen 18 funciones en sí de las autoridades administrativas, y bueno, en esta tarde estoy presentando solo algunas de ellas, ¿no? En cuanto al otorgamiento, modificación y extinción de licencias de uso de agua, autorizaciones de uso de agua y reuso de agua residual tratada, que es el tema que vamos a abarcar más adelante, ¿no? Acredita también la disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, autoriza ejecuciones de obras de aprovechamiento hídrico, asimismo ejerce la facultad sancionadora, imponiendo sanciones y medidas complementarias por infracción a la normatividad en recursos hídricos. En cuanto al tipo de gestión que realizamos como Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, como lo comentamos en un inicio, la ANA, al ser el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, es precisamente responsable de gestionar el funcionamiento, desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, con una gestión integrada, el cual es un proceso que promueve en el ámbito
de la cuenca hidrográfica el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a estas, ¿no? El cual se orienta netamente al desarrollo sostenible del país, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Este concepto está claramente definido en el artículo 6 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Y es en el cual gira también la política y estrategia nacional de recursos hídricos, que es lo que en la inauguración mencionaba el ingeniero Alberto Osorio, dentro de estas políticas de gestión de la calidad, de políticas de gestión, estos 5 ejes, tenemos el segundo eje que corresponde a la gestión de la calidad, con sus 2 estrategias muy marcadas, ¿no? La primera estrategia se marca en el fortalecimiento de acciones sectoriales y multisectoriales en gestión precisamente y protección de la calidad del agua. Asimismo, mantiene el mantenimiento y la mejora de la calidad de las fuentes naturales, continentales y marítimas, y en sus bienes asociados. En ese sentido, nosotros, como Autoridad Administrativa del Agua, desarrollamos acciones. Una de estas son acciones de vigilancia, ¿no? ¿A qué se refiere estas acciones de vigilancia, no? Estas acciones de vigilancia son acciones técnico-operativas, las cuales están básicamente amparadas en nuestra ley, en la Ley de Recursos Hídricos y nuestro reglamento, en la cual se verifica que la calidad de los cuerpos de agua naturales no sean afectados por las diversas actividades poblacionales y productivas. Es una acción permanente que realizamos como Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, ¿qué vigilamos, no? ¿Cómo vigilamos y para qué vigilamos? Esta vigilancia que realiza la Autoridad Nacional del Agua es una evaluación integral de la calidad de los cuerpos de agua natural a nivel de cuenca hidrográfica. Como les comentaba, somos la Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, está conformada por 6 administraciones locales del agua, y cada administración cuenta con una cuenca hidrográfica principal, ¿no? Así como un cuerpo marino costero. Entonces, el objetivo es precisamente determinar el cumplimiento de la ley, el reglamento y las demás normas de calidad, identificando fuentes de contaminación y estableciendo medidas para su recuperación. Esta acción de vigilancia se enmarca netamente en los monitoreos de calidad del agua. Se realizan 2 veces al año de una manera participativa, ¿no? Con la finalidad de controlar la contaminación. Asimismo, los resultados de este trabajo operativo son sistematizados y registrados en el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, y lo pueden ustedes apreciar en la página web de la ANA. Precisamente estos monitoreos o mecanismos son participativos, y los cuales están establecidos en la Ley de Recursos Hídricos 29338 en 2 de sus principios, en el principio 3 y en el principio 10, ¿no? El principio 3 referido a la participación de la población y la cultura del agua, ¿no? Precisamente el Estado crea mecanismos de participación de los usuarios y de la población organizada para una toma de decisiones, para un mejoramiento precisamente de la calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso hídrico, ¿no? Asimismo, se fomenta el fortalecimiento institucional y técnico de las organizaciones de usuarios de agua. En el principio 10 también nos habla acerca de la gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica, el cual el uso del agua, al ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, esta gestión es una gestión integrada por cuenca hidrográfica y participativa, activa de la población organizada, ¿no? Aquí cabe mencionar que
todos los monitoreos que realizamos en la Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha y sus 6 unidades orgánicas han sido monitoreos participativos con la conformación de comités de monitoreos, precisamente fomentando estos mecanismos de participación establecidos en la Ley de Recursos Hídricos. Estos monitoreos se han venido realizando en base a instrumentos técnicos, ¿no? Uno es el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua y, bueno, establecida en la resolución jefatural 010, así como la clasificación de los cuerpos continentales y superficiales establecido en la resolución 056/2018. Este mecanismo de participación es un proceso técnico y social, ¿no? Que se trata de involucrar precisamente a todos los actores que viven en la cuenca para la resolución de problemas, Precisamente estas conformaciones de los comités de monitoreo abarcan no solamente el tema desde la elaboración del plan de trabajo del monitoreo, sino también la parte operativa, que es la ejecución del monitoreo, y una última parte que es la difusión de los resultados de los monitoreos llevados a cabo con la participación ciudadana, ¿no? Estos monitoreos abarcan cuencas principales de los ríos San Juan, en Río Pisco, el río Ica, el río Grande, el río Carí, el río Yauca, y se evalúan parámetros de calidad físico-químicos y microbiológicos, ¿no? Y en algunos casos la calidad hidrobiológica, ¿no? Como es en Ica, tenemos en la laguna de Huacachina. En cuanto a otra acción de vigilancia, tenemos la identificación de fuentes contaminantes, ¿no? La identificación de fuente contaminante, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una fuente contaminante, no? Una fuente contaminante o de contaminación de recursos hídricos es toda aquella fuente que de llegar de una manera sólida o líquida, directa o indirectamente hacia un cuerpo natural de agua, superficial, ya sea superficial o subterránea, pueda alterar las condiciones de la calidad natural, hasta poner en riesgo su capacidad, su uso, y afectar las condiciones del ecosistema acuático, ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Es por eso que la ANA establece mecanismos de vigilancia a través de la identificación de fuentes contaminantes en sus cuencas y litorales marinos costeros. De acuerdo también a instrumentos técnicos, tenemos los lineamientos que se encuentran establecidos en la resolución jefatural 136 del 2018, en la cual precisamente está la organización antes, durante y después para esta identificación de fuentes contaminantes, ¿no? Esta identificación de fuentes contaminantes, la clasificación dada por su origen, ya sea una fuente de contaminación, puede ser de tipo natural, puede ser de tipo antropogénica. Por su naturaleza, estas fuentes de contaminación de tipo natural pueden ser algunas aguas mineralizadas, aguas termales. Asimismo pueden ser depósitos naturales, ¿no? Como depósitos de carbón, depósitos de sal. En el caso del origen antropogénico, bueno, la mayor cantidad que nosotros presentamos de fuentes contaminantes, tenemos aguas residuales domésticas, de origen doméstico, ¿no? También están el tipo industrial. Asimismo, el gran problema que se evidencia no solamente en el ámbito de la AAA Chaparrachincha son los residuos sólidos, ¿no? Sabemos que los residuos sólidos es de gestión municipal, y bueno, no hay una adecuada gestión de los residuos sólidos, por eso la presencia de
de muchos botaderos en los ríos principales de nuestro ámbito, ¿no? Y otras fuentes de contaminación pueden ser las que están siendo descargadas, pues, procedentes de la población mal asentada en las fajas marginales, o de los ríos, o si no también en los canales de derivación, ¿no? Otra acción que se realiza es la supervisión, la supervisión que se realiza, ¿no? ¿Y a qué se refiere una supervisión que se realiza en el ámbito de la Triple H para Chincha, ¿no? Es básicamente la verificación de compromisos ambientales hídricos, ¿no? En cuanto a las autorizaciones que se han sido emitidas, tanto de los derechos de uso de agua como las autorizaciones de vertimiento o reuso de aguas residuales tratadas, que debe cumplir todo titular de esta actividad, ¿no? Los vertimientos que se supervisan, ¿no? Se supervisan los vertimientos autorizados con la finalidad de verificar si los titulares de las autorizaciones de vertimiento han cumplido o no con sus compromisos y las condiciones establecidas en las resoluciones, resoluciones ya sea directorales o jefaturales autoritativas, ¿no? En cuanto a la supervisión de los vertimientos no autorizados, estos se realizan a nivel de unidades orgánicas, que son las administraciones locales de agua, ¿no? En donde la función que realiza la administración local del agua a través de sus profesionales es elaborar un informe técnico y evaluar si corresponde o si hay mérito para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por algún tipo de infracción a la ley de recursos hídricos o el reglamento, ¿no? Entonces, luego de notificar el inicio de este procedimiento, se reciben los descargos del presunto infractor y se evaluará si corresponde o no el ejercicio precisamente de esta infracción, ¿no? Y bueno, luego es elevado a la instancia superior, que es la autoridad administrativa del agua, que evaluará si corresponde o no la sanción. Otra de las acciones que se realizan es la fiscalización. La fiscalización que se realiza se orienta básicamente a una facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas, si son sancionables, y si fuera el caso de imponer alguna sanción por incumplimiento de algunas de las obligaciones que han sido derivadas de sus instrumentos de gestión ambiental, de las autorizaciones de vertimiento de agua residual, así como de las normas ambientales. Cabe señalar en este punto que nosotros como Autoridad Nacional del Agua y dentro de este gran marco normativo que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es la OEFA, la ANA es una entidad de fiscalización ambiental con compromisos, precisamente, con competencias de fiscalizables precisamente a los usuarios que hemos otorgado algún tipo de autorización, ya sea de vertimiento o ya sea una autorización de reuso, ¿no? Otra de las acciones, y no menos importante, es precisamente la atención a denuncias y emergencias. Esta atención a denuncias y emergencias no solamente son a raíz de comunicaciones, ya sea de fiscalía, del mismo organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sino también de algún usuario que se sienta vulnerado en sus derechos, están obligados a presentar precisamente una denuncia, ¿no? Ya sea por algún tipo de infracción a la ley de recursos hídricos, y en el caso de un evento de emergencia o al recibir una denuncia, nosotros como Autoridad Nacional del Agua evaluamos el impacto de los recursos hídricos, se realizan inspecciones oculares
y de ser el caso, se realizan las tomas de muestra, ¿no? Como es de conocimiento, si bien es cierto, la ANA no cuenta con un laboratorio propio, pero terceriza el servicio de análisis con un laboratorio acreditado por INACAL, ¿no? Tenemos concesionado el servicio ya por 3 años y es el mismo laboratorio que realiza el análisis de las muestras que nosotros como personal en atención a las denuncias o emergencias hemos recopilado esta información, ¿no? Y de ser necesario, cursamos también documentación a otra entidad para precisamente elaborar un informe, el cual debe concluir en el posible imputado, ¿no? Al hecho que ya se ha denunciado, o así sea la comunicación de algún tipo de emergencia. Eso es en cuanto a la gestión de la calidad de los recursos hídricos y las acciones que se realizan a nivel de la AAA Chaparra Chincha. Lady, no sé si continuamos con la siguiente presentación o si no, hacemos una pausa para las preguntas. Sí, bueno, vamos a continuar con la siguiente exposición. En este momento hemos tenido en la primera parte, que es gestión de la calidad. Vamos a darle un tiempo también a los participantes que nos pueden ir consultando. Hay algunas preguntas relacionadas a este tema. Podemos irlas comentando, Rebeca, y seguimos con la segunda parte. O en todo caso, para darle tiempo a quienes tienen más interrogantes, al final hacemos una rueda de preguntas. Entonces, continuamos con el tema reuso. Vamos a recabar todas estas interrogantes que estamos teniendo en el Facebook Live de la Autoridad Nacional del Agua y seguimos con la rueda de preguntas. Seguimos entonces con la segunda exposición. Perfecto, continuamos entonces. Bueno, ahora se evidencia, ¿verdad, Lady? ¿Sí? A ver, compartimos pantalla. Nuevamente para poder visualizar la exposición. Ahí está, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Hay que aprovechar este valioso tiempo que tenemos en las redes, ¿no? Bueno, en cuanto a una de las funciones que les comentaba, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Administrativa del Agua tiene la función precisamente de otorgar la autorización de reuso de aguas residuales tratadas, ¿no? En esta oportunidad, bueno, los primeros slides que les voy a compartir va precisamente en cuanto a vertimiento y reuso. No voy a profundizar mucho en vertimiento, pero tampoco lo he querido separar del reuso, porque el marco normativo que tenemos para vertimiento y reuso es prácticamente el mismo, solo se diferencia, hay unas diferencias puntuales, ¿no? Un poco acerca de la Ley de Recursos Hídricos, en la 29338, en su artículo 79, precisamente señala el vertimiento de agua residual, el cual indica textualmente, ¿no?, que la Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento de agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marítima, sobre la base del cumplimiento de los ECA-Agua y los límites máximos permisibles. Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. Eso es, por decirlo así, el marco legal de lo que es el vertimiento, ¿no? En cuanto al reuso, tenemos la Resolución Jefatural 224 del 2013, que este es el reglamento precisamente para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de agua residual tratada. Tenemos también la Resolución Jefatural, la 145 del 2016,
que básicamente modifica los artículos 25 y el numeral 27, 27.5 del artículo 27 de la resolución jefatural 224, va orientado netamente al tema de los plazos y la vigencia de la autorización de vertimiento o reuso, ¿no? Esta resolución jefatural 145. En el año 2017, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección de Línea, que es la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, elabora una propuesta de un nuevo reglamento, ¿no? El cual, bueno, la propuesta se prepublicó en el diario oficial del peruano, y bueno, está todavía en evaluación, ¿no? Pero luego, luego del decreto legislativo 1285, hay una modificación al artículo precisamente 79 de la Ley de Recursos Hídricos. Este decreto legislativo básicamente es por el tema del RUPAP, ¿no? Modifica en el artículo 79 en el sentido del ya no solicita la opinión de la DIRESA para las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales. El decreto supremo, perdón, el 06 del año 2017, simplifica la autorización de vertimiento y la autorización de reuso, ¿no? El decreto supremo simplifica precisamente la 224. ¿De dónde partimos tanto el vertimiento como reuso de agua residual? Todo parte de una fuente natural de agua, ¿no? Esta fuente natural de agua necesariamente tiene que contar con un derecho de uso de agua para que pueda ser utilizado en una unidad operativa. Esta unidad operativa va a ejercer precisamente los usos para los cuales está siendo autorizado, y esta agua residual va a llegar a lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, para este procedimiento se necesita una autorización de vertimiento, el cual lo otorga la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la sede central. En el caso de que los usos de esta unidad operativa sea para el mismo fin para el cual ha sido otorgado el derecho de uso de agua, y por ejemplo quiere efectuar un control de polvos dentro de la unidad operativa, no requiere una autorización de reuso. Va a requerir una autorización de reuso de agua residual tratada siempre y cuando sea para un uso que no esté contemplado dentro de su instrumento ambiental. Y esta autorización de reuso la otorga también la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Asimismo, se otorga una autorización de reuso a una persona que sea distinta al titular, ¿no? Al titular del derecho de uso de agua. En cuanto al reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, este reglamento de los recursos hídricos ha sido modificado precisamente por el Decreto Supremo 006. En esta modificación, precisamente, incluye algunos conceptos respecto a aguas residuales y vertimiento de aguas residuales. En cuanto a lo que es aguas residuales, las aguas residuales son aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades antropogénicas y que por sus características de calidad requieren un tratamiento previo. Así lo define el artículo, la modificación de este artículo, ¿no? En cuanto al vertimiento, lo expresa que es la descarga de aguas residuales previamente tratadas hacia un cuerpo natural de agua continental o marítima. Aquí se excluye precisamente a las provenientes de naves y artefactos navales.
En cuanto al reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de agua residual tratada, todos los lineamientos se encuentran establecidos para vertimiento en el artículo 5, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas? Lo más importante aquí es que se cuente con un derecho de uso de agua, ¿no? Para que se pueda efectuar el trámite de vertimiento de aguas residuales. No se autoriza un vertimiento proyectado, ni vertimientos de aguas de mina o de precipitación u otras actividades, ¿no? Ese es en cuanto a vertimiento. En cuanto a las prohibiciones para la disposición final de estos están prohibidos sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. No se puede efectuar tampoco vertimiento ni infraestructura hidráulica, salvo infraestructura hidráulica de regadío, llámese canales, ¿no? Conocidos como canales o trenes, salvo que estén destinadas para una reutilización, ¿no? Para lo cual debe contar con autorización, debe contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales. No se puede descargar aguas residuales tratadas en sistema tampoco de drenaje pluvial, y también está la prohibición de aguas residuales sin tratamiento en lechos de quebrada seca. Las descargas de aguas residuales tratadas en lechos de quebrada seca o lagunas o lagos deben ser la última alternativa de disposición final, ¿no? Y estas aguas residuales deben estar expuestas a un tratamiento mucho más minucioso, ¿no? Terciario o avanzado, como lo dice. Bueno, en cuanto al vertimiento, las aguas residuales deben cumplir con los residuales tratadas, con los límites máximos permisibles del sector. No debe transgredir lo seca agua del cuerpo receptor al cual se va a efectuar el vertimiento. El instrumento de gestión debe contemplar el vertimiento, no cause perjuicio a otro en cantidad o calidad y no afecte el ambiente acuático. Como les dije, uno de los requisitos indispensables es de que se cuente con un derecho de uso de agua y el lanzamiento submarino subacuático no perjudique los sistemas u otras actividades. Eso es básicamente lo que se refiere a vertimiento. Aquí hay algunas obligaciones del administrado. Los administrados deben contar con un sistema de medición de caudales, ya que el vertimiento, el caudal del vertimiento, sí genera una retribución económica. Y bueno, los resultados, de acuerdo a los análisis y lo que indique su resolución directoral, debe estar establecido con la frecuencia que indique su resolución autoritativa, y deben realizar el control de sus parámetros conforme a lo establecido en su autorización. Este es un poco del procedimiento de la inspección ocular cuando están las actividades instaladas en operación de vertimientos proyectados, así a nivel de unidades orgánicas es la Administración Local de Agua la que realiza la inspección ocular. Ahora sí vamos a pasar al tema de reuso, ¿no? Que es el tema de fondo que estábamos no queriendo separarlo de vertimiento, porque como les indicaba, el marco normativo es exactamente el mismo que de vertimiento, excepto los formatos, ¿no? Como les comenté, el Decreto Supremo, el 006 del 2017, simplifica los requisitos para la autorización de reuso de aguas residuales y lo simplifican precisamente en estos cinco requisitos, ¿no? Un formato de solicitud de autorización de reuso de aguas residuales, la copia de derecho a trámite, la copia del instrumento de gestión ambiental. Esta copia del instrumento de gestión ambiental debe comprender
gestión ambiental debe estar aprobado lógicamente por su sector, ¿no? Y debe comprender el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales a ser reusadas, o en el caso de que no tenga la copia del instrumento de gestión ambiental, una copia que contenga el acto administrativo por el cual se apruebe el instrumento de gestión ambiental. En cuanto al reuso por un tercero, el reuso de aguas residuales tratadas se puede ser solicitada por alguien distinto al titular del derecho de uso de agua, cuyo requisito es la conformidad de interconexión de la infraestructura hidráulica, que le va a permitir captar precisamente las aguas residuales, y este requisito, esta conformidad de interconexión debe estar acreditado mediante un contrato o mediante un convenio, el cual debe estar con una firma firmada, legalizada, ya sea por un notario o en los casos donde no haya un notario público, un juez de paz. En cuanto al caso o al reuso de aguas residuales a través de una infraestructura hidráulica de regadío, llámese canal, DRIN, este debe contar con una opinión favorable del operador a cargo de dicha infraestructura. De igual manera, como el reuso por un tercero, lo acreditan mediante una copia de un contrato o un convenio, ¿no? Y una firma, firmado, legalizado, por notario o juez de paz donde no exista notario, ¿no? En cuanto a estos dos últimos puntos, en el reuso por una persona distinta al titular del sistema de tratamiento, la vigencia de la autorización será igual a la vigencia del contrato o convenio, ¿no? Que expresan en la interconexión, y que podrá ser superior a los 6 años, ¿no? Es el único caso en el cual una autorización de reuso puede ser superior a los 6 años. Asimismo, en cuanto a la vigencia o renovación, puede ser renovado varias veces por un plazo mínimo de 2 años y máximo de 6 años, pero va a depender mucho del convenio que firmen precisamente para la interconexión de esta infraestructura hidráulica. En cuanto al reuso de aguas residuales, el titular de un derecho de uso de agua está facultado a reutilizar las aguas residuales siempre y cuando sea para el mismo fin para el cual ha sido otorgado, ¿no? Esto también se encuentra establecido en el artículo 82 de la Ley de Recursos Hídricos, así como en el numeral del artículo 149.2 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Para actividades distintas sí se requiere autorización de reuso. En cuanto a una persona distinta al sistema de tratamiento de aguas residuales, ya lo hemos comentado, debe haber un contrato o convenio, el cual debe estar con firmas legalizadas, ¿no? Y en cuanto al uso de la infraestructura hidráulica de regadío, el operador, ¿quién es el operador? Es la junta de usuarios, ¿no? La junta de usuarios es el que expresa estar de acuerdo y firman también una conformidad de interconexión o convenio conjuntamente con todos los usuarios del sector hidráulico al cual están otorgando la conformidad de interconexión, ¿no? En cuanto a los criterios para la evaluación de las aguas residuales para reuso, si bien es cierto, nosotros el Perú no cuenta con un marco normativo en cuanto a al tratamiento o la calidad de agua
que debe ser utilizado para ya sean fines agrícolas u otros fines acuícolas o de forestación, se evalúan con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso también está establecido en el artículo 150 de la Ley de Recursos Hídricos, u otras directrices, ya sea de la FAO, de acuerdo al uso que se le quiera dar, al reuso, perdón, que se le quiera dar a estas aguas residuales tratadas. ¿Cuándo se podrá autorizar el reuso? Cuando las aguas residuales deben ser tratadas y cumplan con los parámetros establecidos. El instrumento de gestión ambiental aprobado contemple el reuso, no ponga en peligro la salud humana, la flora, la fauna, ni afecte a otros usos, y lógicamente se cuente con un derecho de uso de agua. El titular del derecho de uso de agua está facultado para reutilizarlas, las aguas residuales tratadas, siempre y cuando sea para el mismo fin y para actividades distintas si se requiere autorización de reuso. A persona distinta del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá contar con el contrato, con el convenio, y en el caso de reuso, mediante el sistema hidráulico de regadío, se debe contar con la conformidad de interconexión o convenio o contrato con el operador. Es en cuanto al reuso, mediante infraestructura hidráulica de regadío, el operador expresa estar de acuerdo en el convenio y anexa a este convenio la aceptación de todos los usuarios, miembros de la organización de usuarios, por donde va a discurrir precisamente estas aguas residuales, ¿no? Va a haber la conformidad de interconexión, el convenio y o contrato, y sobre todo esto es lo más importante en ese caso, ¿no? De que se garantice el reuso del 100% de las aguas residuales. Precisamente en este convenio que firma el operador, está la aceptación de todos los miembros de la organización de usuarios de agua, ¿no? Para el caso de algún tipo de modificación de autorización de vertimiento o reuso, o la renovación, en lo que se refiere a la modificación de la autorización, perdón. En lo que se refiere a la modificación de la autorización de vertimiento reuso, es bueno, básicamente por cambio de titular del operador, está por el cambio de las características técnicas o el plazo de vigencia de la autorización de vertimiento y o reuso no será interrumpido con su modificación. Ahí es importante señalar que la resolución jefatural, la 145 del 2016, precisamente en sus modificatorias de sus artículos 25 y el numeral 27.5, indica claramente los plazos de vigencia de la autorización de vertimiento o reuso, en la cual no puede ser menor a 2 años ni mayor a 6 años. Así sean los vertimientos en curso y vertimientos también proyectados. En el caso de una renovación o prórroga de autorización de vertimiento o reuso, este deberá ser tramitado mínimo con 2 meses de antelación, ¿no? ¿Cuáles son las causales para las extinciones de autorizaciones de vertimiento o reuso, ¿no? En el caso de causales de extinción está la revocación, bueno, hay resolución judicial, hay renuncia del titular, hay un tema de caducidad o la nulidad del acto administrativo que le otorgó. En cuanto a las causales de caducidad, una de las causales es no iniciar el proyecto dentro del plazo igual al autorizado, ya sea vertimiento o reuso,
el vencimiento del plazo en la autorización del vertimiento o reuso, o el término de la actividad que genera el vertimiento o reuso. En el caso en esta causal de extinción de revocatoria, ¿cuándo se revoca una autorización de vertimiento o reuso? Bueno, en el caso de vertimiento es la falta de pago de retribución económica. En el caso de reuso, como bien lo señaló el ingeniero a la apertura de la charla, la autorización de reuso es la única autorización que no se paga algún tipo de canon, ¿no? No tiene una retribución económica hacia el Estado, es gratuito. En cambio, el vertimiento sí tiene una retribución económica, y precisamente una de las causales de revocatoria es la falta de pago durante 2 años consecutivos. Otro causal es el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertimiento o reuso. Este sí aplica para ambas. También la no implementación del instrumento de gestión ambiental aprobado en lo que corresponde al sistema de tratamiento y vertimiento. Este también aplica para autorizaciones de vertimiento como reuso, y el incumplimiento el incumplimiento a los programas de adecuación ambiental o los instrumentos de gestión ambiental correctivo. Estos son algunas de las causales precisamente de las revocatorias de las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales y reuso de aguas residuales tratadas. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que se refiere reuso de aguas residuales. Muy bien, Rebeca, tenemos varias preguntas, han habido varias interrogantes. Vamos a irlas desarrollando en base a la exposición que hemos tenido, y vamos a empezar con algunas preguntas relacionadas a la primera exposición. Nos preguntan si se están evaluando los cuerpos marino-costeros 2020 y qué parámetros no cumplen los ECAs. La pregunta nos la hace Huber Moreno. Sí, precisamente en el ámbito de la AAA Chaparra Chincha, en el año 2020 no, bueno, como es conocido por la pandemia, aún no se ha efectuado esta acción de vigilancia, pero sí se ha evaluado en litoral marino costero de Paracas, en litoral marino costero también de Tambo de Mora. Tenemos el mar de Marcona y en el mar de Caravelí, que son 4 de las 6 administraciones locales de agua. En cuanto al incumplimiento de los ECA, bueno, en el tema en Paracas tenemos identificadas ciertas playas que no cumplen, no hablo de este 2020, ¿no? Estoy hablando en retrospectiva, ¿no? Que no cumplen los ECA-agua precisamente porque hay actividades que se desarrollan en alguna de estas playas que conforman los puntos de monitoreo. Uno de ellos es precisamente el tema de nutrientes, ¿no? Nitratos, nitritos, E. coli, porque no hay un sistema de descarga de estas aguas residuales, ¿no? Entonces, hemos encontrado eso. Asimismo, en el mar de Tambo de Mora, hemos encontrado también presencia de E. coli, coliformes, termotolerantes también. Y en el mar de Marcona y Caravelí, bueno, en Marcona tenemos pues tenemos la gran empresa minera, pues, ¿no? Tenemos parámetros que han excedido el ECA para algunos metales, y bueno, en el mar de Caravelí básicamente es los parámetros microbiológicos que son coliformes termotolerantes, E. coli, ¿no? Como sabemos, no hay un correcto, un adecuado vertimiento de estas aguas residuales, ¿no? O sea,
si bien es cierto, hay vertimientos hacia las playas, hacia los cuerpos naturales, pero no hay un sistema de tratamiento adecuado que precisamente atenúe estos parámetros que han excedido los ECA-agua, ¿no? Bien, tenemos también otra pregunta. Bueno, en realidad son varias, Rebeca. Vamos a tratar en este corto tiempo de ir dilucidando algunas de las interrogantes que nos escriben. El caso de Noé Rojas nos dice: las riberas de los ríos están invadidas por diferentes infraestructuras. ¿Por qué, en todo caso, o cómo las AAA podrían actualizar de alguna manera las fajas marginales y su respectiva manutención? ¿Es competencia? ¿No es competencia? ¿Cómo podríamos esclarecer esta duda? Sí, bueno, una de las funciones que se tiene como ANA, Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, y administraciones locales de agua, es precisamente la delimitación de estas fajas marginales. No solamente lo hemos visto en nuestro ámbito, lo vemos a nivel nacional, ¿no? De que hay incluso poblaciones que se acentúan en estas fajas marginales. Entonces, hay estudios que se realizan precisamente para mitigar estas acciones que se hacen. Es un trabajo netamente articulado, ya que, si bien es cierto, la ANA delimita fajas marginales, pero al existir población y esa población mal asentada en estas no solamente cauces de ríos, sino también en canales de regadío, hay un tema allí con las municipalidades, ¿no? Porque las municipalidades le proveen precisamente de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, ¿no? Cuando no deberían ni siquiera incluir este tipo de servicios, porque son áreas que precisamente son protegidas para el Estado, ya que a un evento extremo, por decirlo así, una sobrecarga de estos cuerpos de agua, debe haber cierto margen para que no se vea afectadas estas poblaciones con algún tipo de inundación, ¿no? Bien, también nos pregunta Soliluz, ¿cómo contribuye la ANA a mejorar la calidad del agua cuando los resultados obtenidos del monitoreo sobrepasan los ECA? Nos cuentan una experiencia que más o menos tiene que ver con esta pregunta para sintetizar. En el parque industrial de Río Seco nos dicen: se descargan aguas residuales industriales y esto podría contaminar directamente a cuerpos superficiales naturales y cercanos a zonas de vivienda, siendo igual hace años, y se realizan monitoreos, pero se necesita del tratamiento de este tipo de fluentes. ¿Qué alternativas de solución podría indicar como parte de la Autoridad Nacional del Agua? Habría que de repente identificar un poco a qué se refiere con vertimientos, ¿no? Porque, como les expliqué, vertimiento es hacia un cuerpo natural de agua. Cuerpo natural es un río, un mar, un lago, laguna, etc. Si se efectúa hacia un cuerpo natural de agua y este excede el ECA, precisamente estos monitoreos, como les hablé en la primera parte de vigilancia, forman parte de varios actores, ¿no? Porque nosotros solos, como ANA, si bien es cierto, evaluamos, identificamos, caracterizamos, pero necesitamos el apoyo de los actores involucrados para precisamente atenuar esta afectación que pueda haber hacia este cuerpo natural de agua. En caso se vea que sea una acción constante y la cual no se llega a una solución, pues nosotros también podemos recurrir al tema con la Fiscalía, ¿no? Tenemos muy buenos lazos con la Fiscalía de Protección del Medio Ambiente, en el cual ya podemos pasar ya no un tema ya netamente administrativo, porque como ANA, nosotros resolvemos administrativamente los procedimientos, ¿no? Queda en sanción administrativa, y ya sería elevarlo hacia ya otro tipo de acción ya penal o judicial, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no?
Ujú. Respecto a la pregunta que nos hacen también, Nube Roja nos dice si está permitido el riego de cultivos con aguas residuales semitratadas por las EPS de agua y alcantarillado. Allí en reuso está autorizado, si es un reuso autorizado, sí está, sí corresponde, pero no es semitratadas. O sea, la ANA, nosotros como Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, autorizamos el reuso de aguas residuales tratadas, no semitratadas. El término semitratado me parece que es unas aguas residuales que no tienen un tratamiento adecuado, ¿no? En el ámbito, nosotros no hemos autorizado, no tenemos algún tipo de autorización de agua residual semitratada, o sea, el término es tratada o no tratada. Si es tratada, autorizamos, y si no está tratada, no se puede autorizar un reuso de aguas residuales, y mucho menos para un tema de agricultura, ¿no? Se autoriza el reuso de aguas residuales tratadas y que cumplan con las directrices de la OMS precisamente para regadío de vegetales de tallo alto, ¿no? Bien, nos escriben desde San Marcos, en la provincia de Ancash. Bueno, saludan la conferencia y también nos comentan un poco el tema del trabajo de fortalecimiento de capacidades y sensibilización, que es sumamente importante. Bueno, esta es una oportunidad también para esclarecer varios puntos y poder difundir la importancia de la gestión de la calidad. Nos pregunta Mónica Vargas si el agua residual tratada con biodigestor requiere autorización en caso se reutilice para actividades de mitigación de polvo. ¿También requiere autorización? Podríamos partir de la actividad principal, el derecho de uso de agua, por ejemplo, y lo he visto bastante en Ala Grande, en Nazca. Generalmente estos biodigestores lo utilizan los hoteles, ¿no? Pequeños hoteles que están ubicados pues en zonas de campiña, ¿no? Si tienen un derecho de uso de agua con fines recreacionales, no necesitaría una autorización de reuso. ¿Por qué? Porque este biodigestor, como te digo, en la experiencia que tengo, he visto de que estas aguas residuales las tratan estos biodigestores y las reutilizan para lo que es el riego bueno, son perímetros, ¿no? De jardines, y no necesitaría una autorización de reuso, siempre y cuando, o sea, abarque el uso principal, ¿no? Del derecho de uso de agua. Todo parte de ahí, del derecho de uso de agua. Perfecto. También nos escriben de ICA, Rebeca, y nos dicen si nos puedes compartir de pronto algunas experiencias de aguas residuales tratadas que se estén llevando a cabo en este ámbito. Bueno, sí, en ICA tenemos una autorización de reuso me parece muy interesante. Es el que se realiza precisamente un tercero, ¿no? Es de la empresa Icatón. Nosotros tenemos una autorización de reuso de aguas residuales tratadas que precisamente tienen un sistema de tratamiento por decirlo así, bastante convencional, porque solamente es a través, el agua residual es proveniente de lavado de los tomates, ¿no? Porque la actividad principal es la elaboración de pasta de tomates, y pasan a un sistema, de piscinas, de pequeñas piscinas, y el tratamiento final es el, la inserción de clorogas, y con el clorogas tratan muy bien estas aguas residuales, que las cuales luego van a pasar a campos de cultivo, precisamente que son de pecanos, ¿no? Las veces que hemos efectuado alguna acción de supervisión, hemos visto precisamente la efectividad del sistema de tratamiento, y también lo evidenciamos en los informes de ensayo que los administrados, nosotros denominamos así a
a las empresas que cuentan ya sea un derecho de uso de agua o una autorización de vertimiento o reuso, son denominados administrados, están en la obligación de reportar, ¿no? De acuerdo a la resolución autoritativa que le otorga, ¿no? Entonces se ha podido precisamente verificar el cumplimiento a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y no tenemos algún tipo de inconveniente, ¿no? Conocemos también algunas experiencias, pero en cuanto a reuso de aguas residuales tratadas en agricultura, de empresas exportadoras también, ¿no? Agroexportadoras. Bien, precisamente hablando de empresas y un poco para tratar de alcanzar todas las interrogantes que nos han dado, ojo que estas exposiciones van a estar en el repositorio de la Autoridad Nacional del Agua para quienes quieran luego ahondar un poco más la información. Nos dice Daniel Vaca, una empresa que riega sus campos con agua subterránea o superficial debidamente autorizada y recupera los excedentes, agua de drenaje, para bombearlos a una planta industrial, ¿debe tramitar autorización de reuso o permiso de agua residual? A ver, todos parte del derecho de uso de agua. Si tiene un derecho de uso de agua, habría que ver cuál es el derecho principal, ¿no? Si es agrario o agroindustrial, ¿no? Si es un tema netamente agrario, ahí sí necesitaría una autorización de reuso, porque el agrario está, es con un fin y en un lugar específico, ¿no? O sea, en cambio, el agroindustrial sí abarca lo que es el tema agrícola y el tema también el procesamiento industrial. Tendríamos que ver ahí cuál es el derecho de uso principal, ¿no? Bien, tenemos que ir terminando la transmisión, Rebeca, pero quería sintetizar unas últimas preguntas para no dejar sin responder las interrogantes que nos tienen aquí los participantes. Nos dicen con relación al tema de las aguas residuales en la ciudad de Ica, bueno, y también imagino en varios ámbitos de donde nos están escribiendo, que son usadas para la agricultura en la zona sur, cumplen con los requisitos y normas establecidas, y si las funciones de ANA de alguna manera tienen que ver con las funciones de OEFA, un poco delimitar estos roles y funciones. A ver, en cuanto a las aguas residuales en la ciudad de Ica, como es de conocimiento público, las plantas de tratamiento de aguas residuales que son administradas por la empresa prestadora de servicios Emapica están colapsadas hace más de 30 años atrás. Entonces, dentro hay un marco normativo que es el RUPAP. Estos plantas de tratamiento se han acogido precisamente a este marco normativo para que para un proceso de adecuación progresiva puedan llegar a tener una planta de tratamiento que cumpla precisamente el tratamiento de aguas residuales, valga la redundancia, y eso es por una parte. Entonces, no se garantiza que estas aguas residuales estén correctamente tratadas porque es un sistema que ya se encuentra colapsado, eso es por un lado. Son sujetos que están en una adecuación para obtener su instrumento ambiental en un plazo de 8 años, ya llevan 2 años en ello. 3, se ha licitado hace ya 1 año y un poco más, creo, casi 1 año y medio, si no me equivoco, el tratamiento de estas aguas residuales por parte de una empresa agroexportadora. Tienen ellos un plazo también de hasta 2 años para adecuar precisamente este sistema de tratamiento de esta licitación que ellos han realizado. Entonces, por allí no tenemos un sistema de tratamiento que cumpla, o estas aguas residuales que cumplan para un riego agrícola. No cumplen, el sistema está colapsado y es simplemente lo que se está reutilizando en algunas zonas es aguas residuales crudas, ¿no? Y muy bien, bueno,
Sí, finalizamos, Rebeca, con una reflexión bastante corta para poder alcanzar los tiempos que tenemos establecidos en esta conferencia. Sí, bueno, impulsar precisamente el reuso de las aguas residuales tratadas para Ica, que es una región básicamente que escasea este recurso. Sabemos que y tenemos muy buenas experiencias de otras ciudades, en Lima, sin ir muy lejos, el riego de las áreas verdes por parte de las municipalidades y no utilizar el agua potable, el agua dulce que es tan escaso, ¿no?, en la región. Lo incentivamos a eso, ¿no?, a que las municipalidades puedan acogerse a reutilizar esas aguas residuales. Y en cuanto a la gestión de la calidad de los recursos hídricos de la AAA, estamos puestos siempre las 6 administraciones locales a atender cualquier tipo de duda, inquietud o la atención a algún tipo de denuncia que puedan eh, realizar, ¿no? Perfecto, Rebeca. Nosotros lamentablemente llegamos a la parte final de esta conferencia. Se quedan varias preguntas, pero recomendamos a todos los participantes, por favor, revisar la página de la Autoridad Nacional del Agua, www.ana.gov.pe. Ahí están todas las exposiciones, diapositivas de las conferencias y además la información oportuna, importante y necesaria de conocer sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos, que la Autoridad Nacional del Agua tiene mucho trabajo hecho, realizado y compartido a nivel multisectorial, y el reto sin duda es grande y es necesario realizar por parte de todos los actores para hacer una gestión del agua sostenible y con la calidad que todos y todas necesitamos. Muchísimas gracias de parte de la Autoridad Nacional del Agua y la Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha. Muy buenas tardes.